Buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. El equipo Platinum Abogados les da la bienvenida a este espacio de construcción de conocimiento crítico y analítico en temas actuales. En el día de hoy tenemos dos invitados que han obtenido múltiples reconocimientos a nivel académico. El doctor Jonathan Rojas Olivella y el doctor Miguel Ángel García Costa. El doctor Jonathan Rojas Olivella es tecnólogo profesional en Administración de Empresas del SENA y recientemente graduado del programa de Derecho con honores por parte del Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar. Ha participado en distintos torneos nacionales e internacionales de debate. Es actualmente campeón nacional de debate. Logró, junto a otros compañeros, este alto reconocimiento en el torneo nacional en Medellín en diciembre del 2019. Además, es el segundo mejor senador universitario destacado en el 27º Congreso de la República Estudiantil organizado por la Red Colombia en Bogotá. Es también creador y director general del proyecto y estrategia educativa Debate a la Escuela, con la cual ya ha organizado torneos municipales, intermunicipales y departamentales de debate académico con población estudiantil de colegios oficiales. En el otro extremo tenemos al doctor Miguel Ángel García Costa. Es egresado del programa de Derecho de la Universidad Popular del Cesar. Ha tenido participación destacada en la modalidad de juicio simulado de las Olimpiadas Jurídicas Nacionales del 2018, organizada por la Universidad del Atlántico. Ha participado y ha obtenido premio a delegado más beligerante del Comité Cámara de Representantes del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Externado de Colombia. Es fundador y asesor adscrito a la firma GYL Asesorías Jurídicas. Ya presentados los dos debatientes, procederemos a hacer un sorteo con el fin de elegir a la persona que iniciará el debate. Entonces, le doy la palabra al doctor Nixon, quien es también integrante del equipo Platinum Abogados. Él hará el respectivo sorteo y posteriormente explicará el caso a debatir. Doctor Nixon, tiene la palabra. Hola Angie, bueno, y buenas tardes a todos los que están escuchando la transmisión. Bueno, inicialmente, para hacer un debate y que ambos debatientes tuvieran oportunidad de investigar ambas posturas del tema y no se centrar en una sola, decidimos sortear los roles de cada uno antes de iniciar la transmisión para que supieran qué roles tocaba, si defenderla o ir en contra de ella. Entonces, para ello, pues entramos a esta página donde pues aparece el sorteo. Entonces, no sé si Jonathan y Miguel nos hacen el favor qué cara desean. Acá, para que quede claro, acá dice cuál es cara y cuál es cruz, porque siempre existe este debate. Entonces, esta es cara y el lado reverso es cruz. ¿Listo? Entonces, para que no haya dudas de ello. No sé, Jonathan o Miguel, quien quiera escoger cara o cruz. Ok, y el que gane me imagino que escoge, ¿no? Sí. Ok, no sé si Miguel quiere escoger o si no, Cruz, lo que sea. Listo, bueno, entonces Jonathan Cruz y pues Miguel, pues cara. Ya sabemos que acá la que está reflejando es cara, ¿listo? Acá mismo acá lo hice, ¿listo? Por si acaso existen dudas sobre ello. Bueno, entonces vamos a hacer el sorteo. Pues ya vimos que ganó Jonathan, entonces Jonathan escoge el rol que quiera usar. Ok, entonces yo me voy en contra. Listo, entonces mientras ya tienen listos argumentos, nosotros vamos a explicar pues previamente en qué consiste las reglas de este debate.
que son particulares. Hemos combinado varios formatos de parlamentario británico con otros modelos, por ejemplo, en el que batió Jonathan en el torneo de Teleantioquia, para hacer una combinación más allegada a los casos jurídicos. Las etapas del debate, ya vimos que hay dos roles, una que es demandante, que es a quien le toca defender la moción, y otra demandado, que es la misma. Entonces, ya sabiendo esos dos roles, las etapas del debate inician con alegatos iniciales, donde las partes tienen que hacer la construcción de la carga argumental. Está compuesta por 6 minutos de intervención. Después viene un interrogatorio, que viene siendo las preguntas que le hace el demandante al demandado y el demandado al demandante. O sea, ambos van a tener esa oportunidad, y solamente ahí se hacen preguntas sobre ellos. Se permiten preguntas capciosas, sugestivas, etc. Obviamente, pues manteniendo las formalidades del debate. Y por último, los alegatos de conclusión, que acá se refuerzan los argumentos que ya se habían dicho desde los alegatos iniciales. Es el tiempo oportuno para refutar los argumentos, además del interrogatorio. Y acá una regla importante: en los alegatos de conclusión no se permiten traer nuevos argumentos. Es decir, que si en los alegatos iniciales se trajo como argumentos principio de igualdad o, no sé, libertad sindical, pues digamos, en alegato de conclusión no podrían traer otro referente a el orden jurídico, porque ya no se tocó en los alegatos iniciales. Esto es importante porque así evitamos, así tratamos de salvaguardar la imparcialidad en el debate, y, por ejemplo, que el demandado no traiga nueva carga argumental y que no pase refutado, porque la idea es que se refuten todos los argumentos que pasen allí. Entonces, ¿qué sucede en caso tal de que alguna de las dos partes traiga argumentos nuevos? Esa parte no será tenida en cuenta, entonces como si no se escuchara, y también está compuesta de 6 minutos de intervención. Listo. El debate, no sé si Frank lo pasa ahí por el chat, pero acá se lo voy a resumir, como porque es un poco largo, entonces es fácil. Hay una empresa que se llama Pantex, la cual pues tiene unos trabajadores, y los trabajadores de esta empresa inician el cese de actividades previo agotamiento del arreglo directo, que es la huelga contractual, para mejorar sus condiciones laborales. Ahí ya tenemos un primer contexto: existen los trabajadores que trabajan para esta empresa, pero existen otros trabajadores que componen el sindicato Sinatrex, que hacen parte de la empresa Fecitaltex S.A. Entonces, estos últimos trabajadores o estos últimos empleados, durante la vigencia del conflicto colectivo de los trabajadores de la empresa anterior, inician esas actividades por solidaridad. Es decir, esto se conoce como huelga por solidaridad por la jurisprudencia, y por lo tanto, la sociedad Fecitaltex solicita la declaratoria de ilegalidad de la huelga a su sindicato, debido a que no se agotó la etapa de arreglo directo. Entonces, ese es como el contexto del caso más o menos. El sindicato Sinatrex inicia una huelga de solidaridad por los trabajadores de Pantex. Ahora bien, esto también hace parte de la información previa. El Código Sustantivo del Trabajo establece en su artículo 450, numeral 1, que la suspensión de colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos, y en el literal C establece cuando no se ha cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo. Entonces, pues prima facie se podría inferir que los trabajadores de Sinatrex pues no cumplieron con la etapa de arreglo directo. Sin embargo, si vemos a la parte central derecha, establece que actualmente el legislador colombiano no prevé el procedimiento para todos los tipos de huelga, dentro de ellas la de solidaridad, sino que restringe la regulación del derecho de huelga al ámbito de la denominada huelga contractual, por lo cual se ha aplicado una interpretación analógica para la huelga por solidaridad. ¿Esto qué quiere decir? Que como no existe regulación actual sobre la huelga por solidaridad, se entiende agotada con la huelga contractual que haya tomado la empresa originaria, o sea, la que inició inicialmente la negociación colectiva de trabajo. Esto lo tomamos, el caso lo tomamos como referencia de una sentencia del 2020, que Frank ahí la puede pasar por el mensaje, que se estudió un poco la constitucionalidad de ella, pero como no cumplió con los cargos
de la actitud de la demanda, pues no se estudió a fondo. Sin embargo, existen varios argumentos que nos parecían pertinentes traer para ver si, para este deliberación en este formato. Listo. Entonces, la moción, esta casa considera que se debe presentar para cada tipo de huelga reconocida por la legislación colombiana, en vez de aplicar una interpretación analógica respecto al procedimiento de las huelgas no reguladas expresamente. Entonces, la explicación de la moción es muy sencilla. Parte demandante le toca defender que sí se tiene que hacer un procedimiento legal para cada tipo de huelga, es decir, para la huelga por solidaridad, para la huelga contractual, para la huelga imputable al empleador. La parte demandada le toca defender el statu quo, o sea, es decir, que se dé una aplicación analógica a, por ejemplo, la huelga por solidaridad, que no establece una regulación específica respecto a la forma como se debe proceder con ella. Entonces, ya aclarado ello, creo que le doy paso a Angie para que inicie el debate, y ya como se presentaron los debatientes, creo que ya se puede iniciar con el debate. Nixon, pero antes tengo una inquietud. Dime. Bueno, una inquietud en cuanto a procedimiento y algo en cuanto a condiciones técnicas. En cuanto a condiciones técnicas, veo el chat y dice Miguel que no logra, que tiene problemas con el audio. Y en cuanto a procedimiento, digamos, son 6 minutos en la primera intervención, según lo que entiendo, 3 minutos para el tema del interrogatorio y 6 minutos para concluir, ¿no? Dentro de esos minutos va a haber alguien que nos va, digamos, a como avisar cuánto tiempo nos queda, o podemos llevar nuestro propio cronómetro. ¿Cómo sería ese procedimiento? Listo. Bueno, menos mal que lo dijiste. Bueno, con Miguel lo podemos solucionar fácilmente. No sé si él lo soluciona así nada más, o si no, no sé si Angie o Frank lo pueden llamar y pueden reproducir el sonido a través del celular, que creo que así se hace normalmente cuando hay problemas de audio. Y lo otro, acá, como pueden ver, acá tenemos un cronómetro abajito, entonces ahí es donde lo pueden proyectar. Mira, ahí se está reproduciendo una vez. Entonces así saben el tiempo, o sea, está predestinado para los 6 minutos y 3 minutos cada uno referente a cada etapa. Ok. Gracias. Igual si llevan el cronómetro dentro de su celular no hay ningún problema, pero acá se les... Allí, no sé si inicias con el debate, con la parte demandante. Esperemos un momento que solucionemos el problema técnico que existe con el primer debatiente, con Miguel. Se está solucionando la entrada de audio de su computador para que... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Miguel, sí. Perfecto. Perfecto. Escucha. Perfecto. Listo, pues entonces, ahora sí. Bueno, ya solucionado el problema de audio, procedemos entonces a los alegatos iniciales. Le doy la palabra a Miguel, quien es la parte demandante. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta vista pública. Agradezco la invitación hecha por Platinum Abogados para participar en este debate. Asimismo, destaco la presencia de Jonathan Rojas Olivella, quien funge en la tarde de hoy como mi homólogo en la parte contraria de este debate. No resta decir que es una persona que respeto y por el cual siento una profunda admiración. En el tema que nos ocupa me corresponde, por designación de los moderadores, defender la postura a favor de la moción. Antes de desarrollar de fondo la misma, debo precisar que parte de 3 segmentos argumentativos. El primero, realizando una conceptualización somera, ya debido a que Nixon hizo precisiones referente al tema. El segundo segmento encaminado a demostrar el tema, la actualidad del tema objeto de debate. Y por último, el desarrollo a fondo e integral de mi postura con unas pequeñas conclusiones. Sin más introito y con la venia del comité calificador de este debate, procedo a ello. El derecho a la huelga está contemplado en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo y puede ser definido como aquella suspensión colectiva y pacífica del trabajo efectuada por los trabajadores de un establecimiento
o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a los empleadores y previo los trámites establecidos en el presente artículo. La Constitución Nacional, en el artículo 56, reza que se garantizará el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. A reglón seguido, el mismo articulado establece que la ley reglamentará este derecho. Si bien este tema no ha tenido un abordaje a través de la ley, sí lo ha tenido a través de diversas jurisprudencias, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. Haré alusión a una porque la considero la sentencia hito en cuanto al reconocimiento de las diversas clases de tipos de huelga, que es la sentencia C-473 de 1994. Palabras más, palabras menos, esta sentencia establece que no existe limitación a ninguna clase de tipos de huelga y que el derecho constitucional de la huelga debe ser interpretado en sentido amplio. Asimismo, también le da la apertura a que sea reconocido la huelga contractual imputable al empleador de solidaridad y con fines relacionados con políticas sociales, económicas y sectoriales. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe aclarar que el derecho constitucional a la huelga, si bien está contemplado en la ley, es la amplia doctrina judicial, entre las cuales se encuentran la Corte Constitucional y de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, la que han establecido una interpretación amplia y dinámica a las disposiciones relativas a la huelga. Es evidente que nos encontramos en una clara omisión legislativa incurrida por el Congreso de la República en cuanto a este es el que le asiste el deber constitucional de regular los procedimientos para cada tipo de huelga. Es inadmisible aplicar por analogía las disposiciones normativas que instituye la huelga contractual a todas las demás que referencié anteriormente, toda vez se parte de situaciones fácticas disímiles, y aunado a eso, por su naturaleza jurídica, resulta inoperante esta medida. En tal sentido, se debe tener de presente que inclusive los tratados internacionales que son incorporados al bloque de constitucionalidad con carácter vinculante, tales como el Convenio 87 y 93 de la OIT, el Pacto de San Salvador, las diversas con recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de la OIT, establece que el Congreso, establece la amplia variedad de esta clase de huelgas y le corresponde al Congreso de la República adoptar medidas para regular de forma especial cada uno de los tipos de huelga que son reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en aras de esclarecer las antinomías y las anomias presentadas en nuestro ordenamiento jurídico. La Comisión de Expertos, a su vez, establece en un estudio general de 1983 que la única forma para que una huelga por solidaridad sea ilegal es que la huelga principal, donde ésta esté insertada, sea declarada ilegal. Si se declara por otras razones, la cláusula es abusiva. Es decir, que si se declara ilegal porque no se cumplió el procedimiento de arreglo directo, la cláusula, según la OIT, un tratado internacional que es incorporado al bloque de constitucionalidad, la cataloga como cláusula abusiva. Si bien es de destacar que la labor del legislador negativo y positivo que se le ha atribuido a la Corte Constitucional por su activismo judicial ha sido de vital importancia en aras de esclarecer la tipología de las huelgas, el Congreso no puede brillar por el brillo de su ausencia y legislar sobre aspectos que no guarden relevancia para nuestro derecho. Es por ello que para este suscrito no se puede premiar la incompetencia del Congreso en su afán desmedido de contrariar las exhortaciones que ha proferido la Corte Constitucional y que en realidad lo que hace con su omisión es limitar ampliamente un derecho reconocido por el derecho internacional como lo es el derecho a la huelga. Por ende, se le imputa una responsabilidad al legislador al desconocer los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, toda vez que los mismos cuando se traten de derechos humanos son supraconstitucionales. Entonces el Congreso debe ser el principal promotor, según lo establecido en el artículo 56 de nuestra Constitución Política, la ley reglamentará este derecho y también lo restringirá. Debe adoptar medidas en el derecho interno para que este derecho no sea vulnerado y que los empleadores no se aprovechen de los trabajadores y apliquen las normas en desmejoro de estos derechos que tienen corte de fundamentales algunos, porque cabe destacar que ese estatuto del trabajo que pregona la Constitución del 91 nunca lo han reglamentado y hay que dejar atrás ese atisbo
de Estatuto del Trabajo y darle paso a una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Tiene el uso de la palabra ahora el doctor Jonathan. Ok, ¿me escuchan? Sí, Pi. Sí, ok, vale. Antes de iniciar el tiempo, a mí sí me gustaría, en primera medida, agradecer por este espacio netamente académico que están ustedes como Platinum Abogados impartiendo en la tarde de hoy, ¿no? En segunda medida, agradecer a las personas que se encuentran presentes y en tercera medida, obviamente, asimismo, saludo con mi cordial afecto y todo mi afecto a mi compañero Miguel Ángel García. Un placer compartir este panel o este debate en el día de hoy. Listo. En ese sentido, empezaremos este debate en la postura contraria, ¿no? La moción nos invita a debatir la primera carga probatoria que nos debería establecer el demandante es si era necesario establecer un procedimiento específico para cada tipo de huelga, ¿no? Y entendiendo en la legislación colombiana como lo que es el derecho objetivo, derecho subjetivo y la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? Entendiendo la legislación colombiana desde ese marco amplio. Creo que esa era la carga mayoritaria del demandante, esa era la carga mayoritaria de gobierno que debía probarnos por qué era necesario establecer un procedimiento específico para cada una de este tipo de huelgas. Yo lo que les voy a decir es precisamente que esto es totalmente inadecuado y que más bien se debería seguir a través de una interpretación analógica respecto al procedimiento de la huelga que ya se encuentra regulado, y ya les voy a explicar a través de mis argumentos por qué. Pero voy a hacer una precisión, y es que precisamente en el caso concreto en el cual estamos debatiendo, el contexto que nos brinda para este debate no precisamente no se resuelve a través de una analogía, sino que se resuelve ese proceso, el cual nos compartió Nixon a través de un principio general del derecho, como es el indubio pro operario. Es decir, en condición de duda se va a beneficiar a ese empleado o a ese trabajador que es la parte débil de esa cadena, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante, señores jueces, ténganlo en cuenta para poder entrar ahora sí con mi material argumentativo en este debate. Yo considero como posición que hay dos debates posibles, dos debates necesarios en este sentido. Un debate político y un debate eminentemente jurídico. ¿Por qué me refiero a un debate político? Porque necesariamente, si vemos en la intervención de Miguel, compartimos precisamente que hay una sentencia hito que es la que nos habla, por ejemplo, esa sentencia de la Corte Constitucional, la 473 del 94, que no limita ese derecho fundamental. Y al no limitarse, eso da cabida o da espacio a que múltiples tipologías de huelga, es decir, no solamente esas 3 o 4 que conocemos, como la imputable al empleador, como la de solidaridad, como la contractual, sino otros tipos de huelgas en el futuro nazcan. ¿Y esto por qué se da así? Creemos y entendemos que entre principios generales del derecho, por ejemplo, el derecho no es estático, el derecho evoluciona, el derecho cambia y mutua. Asimismo, este tipo de huelgas van a haber, digamos, sindicatos o grupos de trabajadores que ni siquiera estén sindicalizados, pero empiecen a crear otra tipología de huelga, y hay un factor o hay un gran perjuicio que no se contempla por parte del gobierno, y es que al nacer estas nuevas tipologías, entonces entraría otra vez el legislador a poder buscar un procedimiento adecuado para cada uno de los tipos de huelga que surjan. Esto es problemático, señores jueces. ¿Por qué? Porque dentro de esas nuevas tipologías, que puede ser mañana, en el mediano, en el corto, en el largo plazo, va a ser totalmente gravoso por un principio general, y es la seguridad jurídica como primer gran argumento. Nosotros creemos que hay mayor seguridad jurídica cuando son las altas cortes que te están dando una garantía, no desde el punto de vista político, sino eminentemente jurídico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, yo le podría preguntar a Miguel Ángel si precisamente cree en los principios orientadores que nos da, por ejemplo, el artículo 213 de la Constitución, en donde nos dice que hay principios auxiliares o hay criterios auxiliares en donde precisamente la jurisprudencia y la doctrina pueden llenar esos vacíos. Es decir, que en últimas, ese impacto que nos vende gobierno, en donde hay un vacío normativo y donde el legislador debe hacerlo, creemos que no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque hay criterios auxiliares y no solamente
el derecho ius positivista. Segundo, línea de atención sobre esa, digamos, la hermenéutica jurídica y esa seguridad jurídica que ya les nombraba como primer gran argumento, y es precisamente que hay una aplicación del ius naturalismo, es decir, nosotros no nos podemos centrar en un debate, en una conversación netamente positivista a lo que el seniano, en donde precisamente lo que está escrito es lo que prevalezca. Nosotros creemos que precisamente hay una forma de ver el derecho desde el punto de vista que va evolucionando de la mano a los principios orientadores del derecho y al ius naturalismo que trata esta misma versión. Por ejemplo, nosotros creemos que, por ejemplo, actualmente se viene dando una batalla, digamos, en el Congreso de la República con el tema de la cadena perpetua para violadores. Y ahí entra ese debate político al cual yo les menciono. Por el Congreso de la República pasaron más de 30 expertos a decirle que era inadecuado, no era proporcional y no era la finalidad del derecho penal entrar a regular o entrar a condenar a través de cadena perpetua para violadores, y esto puede ser polémico, pero creo que precisamente si 30 expertos dicen que precisamente el fin último del derecho penal es buscar la resocialización de ese individuo y precisamente la cadena perpetua no está buscando o no está llegando a esa finalidad, entonces en última se crea un debate político en donde estamos a la inversa, donde esos empleados, esos trabajadores y ese empleador va a estar a la viceversa, en donde realmente van a traer mayores consecuencias perjudiciales en el caso político para los trabajadores en contra de sus intereses. Segunda línea de análisis. La sentencia 473 de la que nos habla Miguel, y ya de lo que yo hablaba en ese contexto grande, es que precisamente cuando en el 94 se habla sobre esa contextualización de lo que vamos a tratar como huelga, no se limita ese derecho tal cual como lo dice Miguel Ángel. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, pero hay un gran vacío en su caso cuando él nos explica cuál va a ser entonces el procedimiento que se va a tener en cuenta para las nuevas tipologías de huelga que puedan surgir y cómo se va a subsanar esto. Esto se subsana dentro de mi caso cuando yo les digo que precisamente a través de la analogía, a través de los principios generales del derecho, a través de la interpretación normativa, a través de la hermenéutica jurídica, el juez pueda llenar esas situaciones específicas y tener solamente unos parámetros o unos mecanismos establecidos a través de la jurisprudencia que no va a variar así, porque sí. Entonces, de mi lado tengo mayor seguridad jurídica. Y por último, tengo menos trabas o complicaciones para ejercer ese derecho fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente cuando me colocan una condición más para que yo pueda llenar ese requisito, creo que tengo mayores condiciones o mayores repercusiones para cumplir mi derecho fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan, por su intervención. Ahora cada parte contará con la posibilidad de formularle a su rival preguntas, con el objetivo de evidenciar fallos argumentativos de la intervención hecha en los alegatos iniciales. Para esto cuenta con 3 minutos. Doctor Miguel, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, moderadora. Una aclaración. El demandante, o sea, es decir, Miguel Ángel, le hace preguntas a Jonathan y solamente Miguel es el único que puede hacer preguntas, ¿listo? Y en la siguiente intervención, Jonathan podrá hacer lo propio contra Miguel, ¿listo? Nada más era eso. Ok. Ok. Listo, ya. Jonathan, ¿cómo tú puedes aplicar la figura de la analogía en dos figuras que son diametralmente opuestas? Se parte de que la estructura sustancial de una huelga por solidaridad parte de presupuestos fácticos completamente distintos a una huelga contractual. Te hago la pregunta, ¿cómo lo haces? Y aunado a eso hago una pregunta subsecuente. Serían 2 preguntas, aprovechando mi tiempo. Basándonos en esa teoría tuya de aplicar figuras disímiles, una analogía, te pregunto yo, un ejemplo. Yo puedo aplicar en materia de contratos las disposiciones relativas a una compraventa a un contrato de mandato, por analogía. Son figuras completamente disímiles. Vale, bien. Te voy a contestar las 2 preguntas dentro del mismo principio, ¿no? Mira, estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo que tanto la huelga contractual como la huelga por solidaridad, incluso la huelga imputable al empleador, que tiene mecanismos o que tiene principios diferentes, creo que sí se pueden aplicar dentro de la misma analogía. ¿Por qué? Porque todo esto se basa en principios generales del derecho. ¿Cómo cuál? Digamos, si tú me dices en tu intervención que la huelga solidaria de solidaridad va a correr la misma suerte que la huelga principal, que es la contractual, ahí te estás basando en un principio general del derecho, que es cuando lo subsidiario, digamos, lo subsidiario va a correr la misma suerte que le pase a lo principal. Es decir, que no necesito, por ejemplo, señores jueces, no necesitaría un procedimiento adecuado o un procedimiento específico para la huelga de solidaridad,
solamente con revisar que precisamente la huelga contractual haya cumplido con el requisito del arreglo directo. Pero por eso, independientemente de esto, lo que establece la premisa es que se debe agotar en las dos, tanto en la huelga principal como en la huelga subsidiaria, el procedimiento de arreglo directo. Lo que dicen las normas internacionales es que solamente basta con que la huelga principal agote este procedimiento, y claramente eso es lo que pasa en la moción. Por ende, aplicar la interpretación de los principios generales del derecho sería un poco ineficiente. No estoy diciendo que sea absolutamente ineficiente, pero no garantizaría del todo la materialización de los derechos. Yo considero que sí se debe hacer una reforma, por lo menos en las disposiciones especiales relativas a estas clases de huelgas, toda vez que la legislación internacional plantea flexibilidades en el cumplimiento de los requisitos para la huelga por solidaridad. No, Miguel, mira, otra pregunta. Otra pregunta, hermano. No, pero es que no te he preguntado. Vale, dale. Debo preguntarte. Ahora, tú me hablabas a mí de que se deben aplicar los principios del derecho. Sin embargo, tú no estás aplicando uno, y es el pacta sus servanda, que es un principio hasta del derecho internacional, mi hermano. Los tratados están hechos para cumplirse. ¿O es posible de que Colombia no esté en la legitimidad de cumplir los tratados internacionales de derechos humanos que firma? Estarías patrocinando entonces la deslegitimidad de nuestras instituciones. Yo creería que no. ¿Qué tienes que responder tú con eso? Con una claridad precisa, señores jueces, y es que la moción lo invita a debatir, a establecer un procedimiento específico para cada tipo de huelga. No quiere decir que la huelga por solidaridad va a ser el mismo procedimiento de la huelga contractual. Eso es totalmente falso, no lo dice la moción. Lo que dice, y expresamente estoy de acuerdo con ese derecho fundamental y ese derecho humano que habla esa sentencia, porque la huelga por solidaridad, realmente hasta la misma sentencia de la Corte Suprema de Justicia dice que no se debe agotar, por ejemplo, el arreglo directo, porque el conflicto colectivo no se encuentra entre ese empleador y ese trabajador, sino por solidaridad con la huelga que presentan otro grupo de personas o de trabajadores sindicalizados o no. Listo. Tiempo. En aras de hacer el principio de igualdad, vamos a darle un poquito más de tiempo a Miguel para que responda, ya que Jonathan, pues, como le hizo una pregunta a lo último, pues se gastó un poco más de los 3 minutos. Entonces, a tu primera palabra, Jonathan. Ok. Miguel, en el caso hipotético que nos invita a debatir esta moción, ¿tú crees que se utilizó por parte de la Corte Suprema de Justicia la analogía? Claramente no. Claramente no, ¿cierto? ¿Qué crees que se utilizó? Se aplicó una interpretación en sentido amplio de conformidad con los tratados internacionales. Es que yo no estoy hablando de que las cortes, de que los órganos de cierre estén incumpliendo el deber que le asiste internacionalmente, de que es ejercer el control de convencionalidad, porque lo están aplicando. Okay. Y eso ha estado instituido hasta en la sentencia de la Corte Interamericana de Cabrera García y Montiel Flores versus el Estado mexicano. Así, estamos totalmente de acuerdo en eso. Entonces, mi pregunta va referente a demostrarle a los señores jueces que no hay vulneración ni del derecho humano ni del derecho fundamental, sino que más bien la Corte Suprema de Justicia garantiza mucho más esos derechos fundamentales y los derechos humanos de los tratados que tú me hablas, que incluso el legislador como es el Congreso. Pero la pregunta es, responde sí o no. ¿Indubio pro operario es un principio general del derecho, o es analogía, o es un procedimiento taxativo? Es un principio del derecho. Cierto. Bueno, entonces, señores jueces, miren ahí cómo vemos que precisamente no hay una vulneración efectiva del derecho fundamental y del derecho humano, sino más bien hay una protección. Es que la moción no real se refiere estrictamente al principio prooperario. O sea, lo establecieron en el caso hipotético, pero no lo establecieron en la moción. Entonces estás haciendo un encerramiento del debate de una forma que no está delimitado en el objeto de debate. Ok, eso es para responder a que no hay vulneración de derechos humanos. Ahora dentro de tu carga argumentativa, tú me deberías probar, digamos, yo te pregunto, ¿cómo establecerías tú un procedimiento específico para las huelgas que aún no se contemplan en el ordenamiento jurídico? Creando disposiciones especiales. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo? Digamos, porque tú me aceptas... Una ley que reglamente todas las huelgas que han sido reconocidas por la Corte Constitucional con unas disposiciones especiales referentes a su naturaleza jurídica, para en aras de que se garanticen más los derechos de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.
Exacto, Miguel, pero mira que ahí está tu vacío normativo. O sea, en el caso, ahí se encuentra tu vacío, porque si tú me dices, Corte Constitucional, sentencia C, 473 del 94, no limita este derecho fundamental y las tipologías de huelga se pueden expandir o pueden ser múltiples, es decir, que el procedimiento que se va a regular no es solamente para las que diga la Corte Constitucional o la ley, sino para todas aquellas. Entonces, ¿cómo puedes prever si ni Hermano, siquiera el legislador lo pero previó? es que en la misma sentencia establecen que el que estará en cabeza del Congreso reglamentar este derecho. O sea, la Corte simplemente lo que está haciendo es reconociendo, pero ya le corresponde al Congreso reglamentar a fondo las disposiciones especiales para cada tipo de huelga. Ok, La misma sentencia lo reconoce. O sea que tú crees que puede existir vacío normativo cuando se utilizan principios auxiliares del derecho No. o, digamos, el tema de la hermenéutica jurídica en las altas cortes para regular estos procedimientos, lo que no está regulado. ¿Hay vacío normativo o no hay? Hermano, yo considero que hay un vacío normativo, una anomia jurídica, inclusive una antinomía jurídica, cuando se pretende aplicar por analogía las disposiciones generales de un tipo de huelga que es contraria, diametralmente opuesta a un tipo de huelga que pues, parte de una naturaleza jurídicamente distinta. No sé si tú me estés entendiendo. O sea, se parte de que son situaciones fácticas disímiles, distintas. Tú no puedes aplicar por analogía eso, y te puse el ejemplo inclusive de los contratos de compraventa con el contrato de mandato. Bien, señores, ya ha acabado el tema, el tiempo. Muchas gracias. Ya ha finalizado el interrogatorio. Nuevamente le doy la palabra al doctor Miguel para que haga su intervención final exponiendo sus conclusiones. Cuenta con 6 minutos. Debo manifestar que en este debate el demandado no ha podido demostrar la eficacia de la aplicación de los principios constitucionales, toda vez que si bien se puede garantizar un cumplimiento de lo establecido en la Constitución, el mismo no es eficaz a la hora de reglamentar disposiciones especiales, como lo ha dicho los tratados internacionales suscritos por Colombia. Aunado a eso, desconoce la parte demandada que el mismo Tratado de Pacto de San Salvador en su artículo 8 prohíbe que se creen procedimientos de procedencia para esta tipología de huelga. Ergo, entonces, al estar aplicando los principios, se estaría aplicando inclusive por analogía lo establecido en la huelga contractual, que es el previo agotamiento del arreglo directo, entre otros. Aquí en la moción solamente establecen el arreglo directo. Entonces, estaría en contra de lo establecido por los tratados internacionales. Yo he demostrado con argumentos que el legislador colombiano ha sido ajeno a las exhortaciones que le ha dado la Corte Constitucional para que reglamente de forma especial estas clases de huelga. No se debe apegar a la aplicación de los principios generales del derecho y reglamentar todo a raíz de las disposiciones que regula generalmente la huelga la huelga contractual, porque tienen requisitos que prohíbe el derecho internacional. Por esa razón, considero que mi tesis es la más acertada para este caso. La moción que estoy defendiendo ampliamente es la más viable, en la medida en que no se van a aprovechar los operadores judiciales en aplicar principios cuando los mismos carecen de asidero jurídico, toda vez que van no en consonancia de las normas internacionales. Asimismo, debo destacar que dejemos de darle tanto protagonismo a la Corte Constitucional en materia de legislación negativa o legislación positiva. El Congreso de la República no debe quedar relevado y dejarse de cierta forma atornillar por el activismo judicial de la Corte Constitucional. Considero que nuestros parlamentarios están en la obligación de legislar sobre materias que partan de una relevancia para el derecho y no sobre nimiedades y regulaciones ínfimas. Para concluir, ya definitivamente, debo comentar que
el hecho por el que me estoy llevando este debate es particularmente porque he demostrado a lo largo del mismo cuál es el procedimiento más acertado, como lo había dicho anteriormente. Se debe destacar inclusive que nuestro Congreso de la República estaba en la obligación anteriormente de constituir un estatuto del trabajo, y eso quedó en la letra, porque no es estatuto del trabajo, no todos los derechos laborales gozan de ese estatus fundamental. Por ende, se debe impulsar a través de estas figuras, como lo son el procedimiento de huelga en casos de la huelga por solidaridad, de que el ordenamiento jurídico, en aras de garantizar el desarrollo progresivo que le asiste del derecho internacional, modifique ciertos aspectos relacionados con el derecho interno, en aras de que se garanticen los derechos de los trabajadores. No nos podemos, y el mismo Jonathan lo estableció, que el derecho es versátil, por lo mismo, porque es versátil, se deben acoplar nuestra normatividad en los nuevos tipos de huelga. No crear incertidumbre o inseguridad jurídica el hecho de que surjan nuevas formas de huelga en un futuro, siempre y cuando éstas estén avaladas por los tratados internacionales. Por esa razón, considero que debido a la versatilidad que se le circunscribe al derecho, se deben reglamentar estas nuevas formas de huelga que han sido instituidas desde 1997 por la OIT. Bueno, la OIT las ha desarrollado en consonancia con lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical y el Comité de Empleadores de la OIT, que se debe interpretar en consonancia con los tratados internacionales, las normas relativas al derecho interno. Así que si estamos ante la presencia de un derecho cambiante, es menester que se haga la regulación especial para cada tipo de huelga. No siendo más, agradezco el hecho de haberme dejado exponer mis ideas en este debate. Concluí de esa forma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Doctor Jonathan, proceda, tiene la palabra. Ok, ¿me escuchan? Hola, sí, ok, vale. Bueno, señor panel, público presente y demás. Empezaré con varios puntos de análisis para hacer las comparativas de este debate en cuanto a lo que nos ha traído el demandante y lo que hemos planteado nosotros en el punto de vista de utilizar la analogía sobre un procedimiento específico para cada uno de los tipos de huelga. El punto más fuerte que nos señala, incluso en el interrogatorio, el demandante, es que al ser disímiles, al ser contrarios, hay que regular. Nosotros creemos que esto es totalmente inadecuado porque él no entra al punto de vista o al debate político planteado. Nosotros le explicábamos a lo largo de nuestro caso que hay un debate político al cual no podemos escapar. Nosotros no podemos decir que simplemente el Congreso debe regular y ya, sino que hay, digamos, hay un tema de mayorías que realmente a través, por ejemplo, digamos, en los años 50, en cuando se limitó precisamente este derecho fundamental de que no era concebida la huelga solamente para ayudar a la industria, nosotros creemos que ahora mismo, también por el caso que les explicaba, quedaría digamos, a la voluntad exclusiva del Congreso, digamos, establecer esos procedimientos, y lo cual quedaría una incertidumbre si se va a limitar mucho más este derecho fundamental, este derecho humano del cual nos habla Miguel Ángel, o realmente no sabremos precisamente si van a actuar conforme al derecho, cosa que, por el contrario, a través de los principios generales del derecho que se encuentran estatuidos precisamente en los tratados internacionales, bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución, a través de esos principios constitucionales que tiene nuestra Carta Magna, a través de los principios fundamentales de derecho y principios auxiliares democráticos que están estatuidos incluso en el Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social. Nosotros creemos que dentro de ese punto nosotros nos llevamos porque creemos que hay mayor seguridad
seguridad jurídica, caso en el cual nunca entra el demandante a determinar si en esa comparativa tiene mayor seguridad jurídica o no, que lo regule el Congreso o que sea a través de la analogía los jueces y las altas cortes quienes terminen regulando. Lo segundo, o el gran segundo punto de análisis, es que él nos responde cómo se regularía un procedimiento preciso si la moción lo invita a establecer un procedimiento específico para cada tipo de huelga reconocido, digamos, dentro de la legislación colombiana. Y ya yo decía que la legislación colombiana entendía dentro del derecho objetivo, derecho subjetivo y la jurisprudencia, cómo se regularía entonces la tipología de huelgas que aún no se encuentran en el ordenamiento jurídico, pero que vayan a surgir. Entonces, ¿entraría otra vez el Congreso de la República de esa época a regular sobre ese procedimiento adecuado? Esa es la gran pregunta que no nos responde nunca la parte de gobierno. Nosotros, ¿qué les decimos? Que a través de los principios generales del derecho, a través de la analogía, nosotros creemos que las cortes, las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, puede realmente establecer líneas jurisprudenciales supremamente claras que beneficien no solamente el interés empleado, no solamente el interés del empleador, sino los intereses colectivos de la población, porque entendamos que este es un principio que no debe limitar la voluntad o los intereses de un, digamos, de un espacio democrático, ¿no? Porque debe ser entendida además que la huelga es un derecho sensible que afecta a muchos implicados y no solamente a los dos extremos que están en colisión. Tercera línea de análisis o argumentativa en cuanto a la comparativa de qué le traemos nosotros y qué nos dice el contrario, y él nos dice que el legislador es quien debe llenar el vacío y nos dice que ese es el procedimiento más acertado. Recuerdo tanto que en este debate lo que se planteaba era precisamente olvidarnos del procedimiento y debatir de fondo. Si nosotros debatimos de fondo, nosotros entendemos que tenemos un par de choques, ¿no? El primero, en cuanto a si hay omisión legislativa o no, y creemos que en el interrogatorio ya Miguel Ángel nos concedía que no había vacío normativo porque a través de los criterios auxiliares y los principios generales del derecho no habría omisión o no habría vacío jurídico. Y lo segundo es que precisamente si él nos dice es un procedimiento más acertado, nosotros creemos que en últimas a través de esos principios podemos alcanzar mayores condiciones para las tipologías de huelgas que puedan sobrevenir. En ese sentido, nosotros, ¿qué les traemos, señores jueces? Y nosotros hemos traído tres líneas argumentativas. Lo primero, en cuanto a la hermenéutica jurídica y la seguridad jurídica, que es un tema en el cual no entra nunca, digamos, parte de gobierno y no nos explica por qué la aplicación del justnaturalismo es menor o no debería ser tenido en cuenta dentro de los beneficios o los impactos positivos que nosotros les traemos sobre el positivismo, que es solamente como tenernos como digamos, a lo positivo, a lo kelseniano, ¿no? En últimas, también no entra dentro de los puntos de línea como los principios y las máximas del derecho o los criterios auxiliares que se encuentran contemplados incluso en nuestra norma constitucional, nuestra norma de norma, artículo 230 de la misma. Segundo punto de análisis que le traemos, que entra a chocar con lo que él nos establecía con la misma sentencia 473 del 94, que ahí es donde realmente esta sentencia lo que trata es que desde su conceptualización de la huelga no restringe ni limita este derecho fundamental, sino que atiende a nuevas tipologías, ¿no? Que puedan, y incluso prevé que se pueda surgir nuevas tipologías de huelgas. Entonces ahí creemos que es el gran problema que tiene el gobierno en cuanto no nos suple ese gran vacío que traería de su lado. Nosotros le respondemos efectivamente diciéndole que precisamente con la línea jurisprudencial y las altas cortes, a través de la analogía, pueden dar solución efectiva sin más tardíos o sin que el legislador pueda legislar sobre esas huelgas. Ya podemos tener respuesta efectiva para los nuevos tipos de huelgas que surjan. Y tercera línea, creemos que hay menos trabas o menos complicaciones para ejercer ese derecho fundamental. Él nos decía que se vulnera o, digamos, no estaríamos de acuerdo o no estaríamos respetando los pactos internacionales, el bloque de constitucionalidad, artículo 93, y no estaríamos de acuerdo a, digamos, a lo que el legislador debe regular. Nosotros queremos más bien que a través de la analogía, a través de los principios generales del derecho, esas trabas o esas complicaciones no se dan de nuestro lado de la casa. Por eso, muy orgulloso de estar en oposición. Gracias. Listo, muchas gracias por su intervención a ambos debatientes. Como ya lo había mencionado Frank en el chat, en esta parte, pues nos gustaría que no solamente hubiese intervenciones de ambos debatientes, sino que hicieran comentarios los asistentes a este debate, que son 31 personas, para que hicieran su respectivo análisis, su posición, algún comentario, debate, entre otros. Entonces, no sé si alguien desea hablar en este momento.
Bueno, no sé si Frank o Juan David o César o Angie puedan hacer alguna anotación. Para mí el debate fue bastante interesante, bastante bueno. Tuvo obviamente un análisis que no se restringió solamente a la jurisprudencia interna, sino que, por ejemplo, Miguel citó sentencias de la Corte Interamericana, nos habló de control de compulsionalidad, de convenios de la OIT, en lo cual también Jonathan trató de entrar en ese mundo a través del artículo 93 de la Constitución. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer una apreciación mientras deliberamos. Bueno, yo tengo una pregunta que hacer para los debatientes. En primer lugar, bueno, agradecerles la participación dentro de este espacio netamente académico y también pues agradecerles la participación y la asistencia a todas las personas que están aquí conectadas activamente. Bueno, yo tengo la siguiente pregunta para ambos. Ambos la pueden responder. ¿Considerarían ustedes que el carácter subsidiario que le otorga la Corte Constitucional o que le ha otorgado la jurisprudencia a los tipos de huelga como la solidaria y al tipo de huelga imputable al empleador, sí le generan una efectividad en cuanto a los principios y derechos de los trabajadores que participan en estos tipos de cese de actividades? No sé si Miguel quiere responder. Te cedo el uso de la palabra, Johnny. Ok, vale. Yo considero, digamos, habría que entender, ¿no? Que la huelga, digamos, como tal se encuentra estatuida o se encuentra contemplada en el bloque de derechos sociales, y sociales y digamos, y culturales, ¿no? Y ambientales. Pero en ese sentido, mira que en últimas ha habido a lo largo del tiempo, tanto la OIT, incluso la Corte Constitucional, han aplicado unos principios como es, por ejemplo, que debe atender a un tema democrático. Entonces, en últimas, si hay un principio democrático, incluso para votar, digamos, tienen que tener la mayoría para poder irse a huelga, yo considero que sí deba tenerse en cuenta como subsidiario, debido a que, digamos, no es solamente convocar a una huelga o llevar a una huelga esos trabajadores del por sí, sino respetar esos principios, ¿no? Digamos, si yo, digamos, dentro, el ejemplo claro sería, si yo como sindicato de una empresa X veo que en la empresa Y se está llevando una huelga y quiero adherirme o quiero empezar a participar en esa huelga, no puedo, en principio no podría conversar o tener un arreglo directo con mi empleador porque el conflicto colectivo no se encuentra entre ellos dos. Pero sí tengo que respetar un principio democrático y no saltarme esto por la borda y decir, bueno, es que yo no tengo conflicto directo con él, no aplico el arreglo directo y me voy a huelga, ¿no? Sino que debo respetar ese principio democrático y mirar a ver si precisamente aquella huelga cumplió con los requisitos, que creo que en ese sentido el caso hipotético sí falla un poco en cuanto a la interpretación de la Corte, porque nos dice, mira que ni siquiera en el caso hipotético hablan de analogía, sino de un principio, ¿no? Que es el indubio pro operario. Entonces, en última, sí considero que hay mayores garantías cuando se utiliza la analogía, pero no es menos cierto que esas huelgas, las nuevas que surjan y esta huelga imputable al empleador y la solidaria, sí tiene que acoplarse a unos principios democráticos. No sé qué piense Miguel. Perfecto. Miguel, ¿vas a responder la pregunta también o puedo realizar otra pregunta? Puedes realizar otra, mi hermano. Listo. Bueno, me gustaría hacerte la pregunta a ti, Jonathan, dejando también la salvedad de que no estamos, digamos, representando una posición oficial, ni siquiera el equipo de Platino, ni tampoco individualmente, sino solamente hacer la pregunta con el objetivo de, pues, de que se contextualice todo el tema de lo que fue el debate. Y pues acotando también las posturas que ustedes manifestaron y sostuvieron allí. Ok. Entonces la pregunta es la siguiente. Tú acabas de mencionar que en este tipo de casos, en el caso hipotético que se presentó, eh, la aplicación de la analogía como principio general brinda mayores garantías
a los trabajadores en cuando se presenten estas situaciones de huelga por solidaridad o huelga imputable al empleador, distintas, claro está, a la huelga contractual. Entonces la pregunta es, ¿qué generaría mayor garantía dentro de un Estado social de derecho? ¿La aplicación de un principio general o la aplicación de la norma atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política en el artículo 230 de que los jueces están sometidos en su actividad al imperio de la ley? Ok. Yo creo que ese era el caso más fácil de asumir, ¿no? La postura de gobierno. Y lo conversaba incluso con varios. Era como más fácil decir, porque es que nosotros en el ordenamiento jurídico colombiano, si tú consultas la mayoría de abogados y personas que estudian el ordenamiento jurídico, están como acostumbradas al positivismo, ¿no? O sea, que lo que no se encuentre escrito, precisamente lo que no se encuentre escrito, realmente lo demás generaría inseguridad jurídica. Yo que considero, por ejemplo, si vemos, y esta discusión también la he tenido conmigo incluso hace tiempo en la universidad, en donde países anglosajones que sin necesariedad de tener una norma escrita o taxativa o impositiva, en últimas, el tema de la llena el vacío, el tema doctrinal y el tema jurisprudencial. Yo creo que si las altas cortes empiezan digamos, a establecer unas líneas jurisprudenciales supremamente claras sobre esto, creería yo que eso serviría de mucha base para poder solventar casos futuros. Porque eso es lo otro, o sea, es que hay, digamos, que tú me hables de huelga de solidaridad en una empresa X, no, pueda que sea también huelga de solidaridad en la empresa Y, pero es que las condiciones concretas en cada uno de esos casos debe tenerse en cuenta. No es que opere ese procedimiento como un código general del proceso taxativo para esos casos en concreto, sino que también debe haber un campo de interpretación de hermenéutica por parte del juez. Entonces considero que en últimas nosotros debemos como desapegarnos ya como del positivismo y no solamente tener más leyes, que es lo que tanto daño creo que tenemos en Colombia, que no tenemos incluso un orden real sobre la normativa que vamos a consultar, sino que, por ejemplo, digamos, incluso estudiando sobre este tema, habían leyes que nos remitían a otras leyes del Código Sustantivo del Trabajo modificado aparte por tal cosa, subrogado o mirar para ver si estaba de acuerdo a la constitucionalidad o no de lo que han demandado, de la parte demandado y demás. Entonces yo considero que ya Colombia debe dar como ese paso, ¿no? De la evolución normativa a un entendimiento de sus altas cortes, pero que debe ir como de paso a paso, porque creo que eso no es tan sencillo, pero en últimas sí creo que debemos como despojarnos del positivismo y empezar a creer que nuestras cortes, a través de líneas jurisprudenciales supremamente claras, pueden establecer un hito muy importante en materia laboral. Y por último, en conclusión, creería que eso nos da un beneficio exclusivo, ¿no? Y el beneficio exclusivo es que en esas huelgas que tanto he nombrado a lo largo de mi discurso, esas nuevas tipologías de huelgas que surgan ya se encuentran subsumidas dentro de esa interpretación. Y no tendríamos que esperar que el legislador venga a llenar otra vez ese vacío, digamos, aquí como por poner un ejemplo, digamos que surga una huelga, incluso en la Corte Constitucional, por ahí tengo la sentencia, luego se las paso, que habla sobre condiciones netamente políticas dentro de las empresas, ¿no? Digamos, si surge esa nueva tipología, entonces la pregunta es, ¿el Congreso tendría que regular un procedimiento específico para ese tipo de huelga para nosotros tener mayor seguridad jurídica o podemos establecer desde ya una línea jurisprudencial? Pero es que también, o sea, si nos supeditamos ampliamente el derecho jurisprudencial, estaríamos de cierta forma inmersos o proclives también a la inseguridad jurídica, porque se ha visto que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han cambiado un precedente que tenían sentado desde 10 años, lo cambian de un día para otro, argumentando pues unos fundamentos que son cuestionables. Entonces, supeditarnos del todo, en lo absoluto, al derecho jurisprudencial no generaría más seguridad jurídica, desde mi punto de vista. Estamos de acuerdo, Miguel, pero incluso mira que date cuenta que si el propio línea jurisprudencial de las altas cortes ha variado, eso me da razón en el sentido de que el derecho no es estático y debe evolucionar. Es decir, que en última los procedimientos que tenemos... Usted se manifiesta que si la cambia la jurisprudencia, estamos ante una evolución del derecho, pero si la cambia el Congreso, estaríamos ante un caos jurídico, ante una inseguridad jurídica. Entonces, mi hermano. No, porque yo lo que digo en cuanto al Congreso es un derecho político, digamos, un debate político. Digamos esto.
digamos, las leyes en el Congreso se aprueban dependiendo de las mayorías que tenga el presidente, ¿no? Digamos, si tiene mayorías, pues pueden aprobarle hasta una reforma tributaria, aunque nosotros los colombianos no queramos. Bueno, a menos que las mayorías y todo el cuento del procedimiento. Pero digamos que atiende esas voluntades políticas. Yo lo que te pregunto es si el Congreso atiende necesariamente a voluntades políticas y no como la Corte, que si la colocamos analógicamente en comparación, estas deberían propender por proteger el ordenamiento jurídico y esos principios. Yo creo que en últimas me siento más seguro con una Corte que legisle a través de sus líneas jurisprudenciales que un Congreso a merced de sus temas políticos y de popularidad vengan a reglamentar o a limitar un derecho fundamental. Es lo que creo. Bueno, muchachos, ya el espacio para que hicieran las alegaciones y sustentaran sus cargas argumentativas se agotó. Solamente era desarrollar y resolver las preguntas o inquietudes que se generaron en torno al debate. Entonces ya quedó la postura clara por parte de Jonathan, por parte de Miguel, y procedemos entonces pues a darle la conclusión al espacio académico denominado debate. Tiene la palabra. Yo tengo una duda. Ya Jonathan dijo que para él la posición más fácil era la parte demandante. A mí me queda una última duda. Para mí, la posición más difícil, ¿cuál era? La posición más difícil, obviamente, es la que no estoy defendiendo, debido a que el Congreso ha obviado el deber que le asiste en el artículo donde se regula el derecho a la huelga de reglamentarla. No se ha visto un pronunciamiento por parte de esta corporación pública en cuanto a este derecho. Lo ha, de cierta forma, relevado. Por esa razón, yo considero que sí se debe aplicar en nuestro procedimiento interno ciertas aplicaciones especiales en cuanto a lo que en huelga se refiere, toda vez que se debe dar cumplimiento a los tratados internacionales. Entonces yo no considero que genere más seguridad jurídica el hecho de que estuviéramos supeditados al derecho jurisprudencial, porque estaríamos ante también una eventual usurpación de funciones. Lo que propone Jonathan es que una corte tenga funciones de legislador negativo, cuando claramente su función, en este caso la Corte Constitucional, es interpretar la Constitución política, que se ha de cierta forma descontextualizado y que a través de la inconstitucionalidad o inexequibilidad se esté como que, según lo que dicen los tratadistas, se esté volviendo un legislador negativo o le esté dando paso al activismo judicial, es otra cosa. Pero yo considero que las reglas deben estar claras. Sí, Disculpen, ¿puedo hacer un aporte? Buenas tardes a todos los asistentes. Agradecerle su César, asistencia disculpa en un esta momento. plataforma. Miguel, tengo una pregunta para ti, ya que tú estabas defendiendo, estabas como demandante, estabas a favor. ¿Me escuchas? Coméntame, mi hermano. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sería mejor? ¿Que exista un procedimiento para cada una de las huelgas reconocidas por la ley colombiana, la ley y la jurisprudencia colombiana, o que exista un solo procedimiento que abarque todas las huelgas y por qué? Mi hermano, creo que he defendido esa tesis de que se regule disposiciones especiales para cada tipo de huelga. Si lo hay en materia procesal para cada tipo de proceso, ¿por qué no en el derecho laboral colectivo para cada tipo de huelgas? No veo el problema. Es más, se sentarían bases para que los jueces tuvieran más facilidad a la hora de interpretar la legislación interna y no tener pues la necesidad de cierta forma de subsanar esas confusiones que deriven del caso que estén estudiando con los principios generales. Considero que la ley debe reglamentar, porque es que el primero que le asiste la facultad de reglamentar este derecho a la huelga lo establece la Constitución y los tratados internacionales, es la ley, es a los legisladores. Bueno, no sé, yo vi que Leonardo tenía una pregunta. Leonardo Rojas, no sé si aún la quiere hacer. Bueno, más que una pregunta, es una apreciación con respecto al tema que estaban debatiendo anteriormente. Y
y es que hay que tener en cuenta, me parece curioso, que si bien es cierto, pues el gobierno, en este caso vamos a hablar no del gobierno, sino del Congreso, que es la persona, el ente encargado de regular prácticamente todo lo legislativo con respecto a las huelgas. Yo comparto mucho la postura del doctor Abogánster aquí, Miguel García, en el sentido de que, pues si bien es cierto, los encargados de legislar es el Congreso, no se tiene que tener en cuenta y no se puede excluir que todo lo que ellos legislen tienen un control constitucional por parte de la Corte Constitucional. O sea que no podemos malinterpretar que todo lo que ellos van a expedir va a tener un vacío, porque todo eso tiene un control. Y el control se lo da a la misma Corte Constitucional a verificar si lo que ellos están expidiendo vulnera o no los derechos o en sí mismo la Carta Magna. Entonces, en eso apoyo mucho la postura del doctor Miguel. Muchas gracias por coadyuvar mi postura, Leonardo. Listo. Bueno, ya esas son opiniones como más personales de cada uno, y ya como que iría más allá de un debate que ya se dejó el tema del procedimiento específico para convertirlo en algo que es una discusión de antaño, referente a la labor del derecho jurisprudencial y a las facultades que tiene la Corte para interpretar la Constitución y las leyes, obviamente, y referente a cómo afecta las competencias del legislador, que ya vendría siendo otro tema. Ya para concluir, yo creo que el debate fue muy interesante, ya que creo que no me esperaba tampoco que se tocaran temas políticos. Creo que fue muy interesante como, por ejemplo, yo me trajo el tema de lo difícil que es que se expida una ley en Colombia referente a cierto X tema, que era un tema que prima facie, el tema no te deja prever de que se pueda abordar diferentes aristas, pero sí, efectivamente es así. Entonces, quiero rescatar mucho eso de Jonathan. Por parte de Miguel, interesante como la interpretación que hacen de este artículo, de estos artículos y cómo trae legislación internacional. Igual me esperaba un poco eso porque ha participado en varios torneos de derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces, por ende, sí lograba prever dentro de mis cálculos que trajera eso y que obviamente lo tuviera como hilo conductor de su argumentación. Por parte de Jonathan, vi obviamente la labor que ya lleva practicando hace más de 3, 4 años referente a la organización de cómo estructurar los debates. Es muy fácil llevarle el hilo cuando él dice, primer argumento, seguridad jurídica, segundo argumento, debate jurídico y la línea de razonamiento que tiene sobre uno y otro. Entonces, en términos generales, me pareció un debate muy interesante y que obviamente pues, merece seguir siendo estudiado. Entonces, muchas gracias a ambos debatientes por la participación y a todos los que participaron y vieron este debate. Sin más, bueno, damos fin a la transmisión. Disculpa, Alejo, ¿me permites algo aquí corto? De paso, respetar y felicitar la labor de Platinum por abrir estos espacios, de verdad muy nutriente para nosotros en este saber del derecho. Gracias también a Jonathan y a Miguel por ser partícipes, de verdad se les reconoce que son estudiantes de alto calibre. Gracias por compartir sus conocimientos y me gustaría que Platinum siguiera promoviendo estos espacios académicos que de verdad son demasiado enriquecedores para nosotros. Y muchas gracias, Platinum, por esta labor que están haciendo con los estudiantes de la UGC. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por los agradecimientos. Queremos en general pues manifestarle nuestros agradecimientos a todos y cada uno de los que estuvieron activos aquí en este espacio académico. Queremos también agradecerle de manera muy especial a la doctora Susana Ayala, magistrada del Tribunal Superior de Valledupar, por su acompañamiento dentro de este espacio académico. Yo por último sí quería agradecerle a Nixon, a Frank, a Miguel, a todas las personas que han estado súper pendientes de este debate y que han contribuido a él. Y creo que estos escenarios son totalmente idóneos, ¿no? Para poder seguir impulsando no solamente la academia en derecho, sino también en el aspecto en conocimiento amplio y digamos estas habilidades que tienen o que deberían tener
la población y que tanto nos hace falta en Valledupar. Y por último termino diciendo una frase que creo que ya se ha convertido en hito de mi vida, ¿no? Como que Nelson Mandela en reiteradas ocasiones decía que la educación es el arma más poderosa con la cual podemos cambiar el mundo, y eso es lo que ustedes están haciendo hoy, muchachos. Muchas gracias, Miguel. Un placer debatir contra usted, mi hermano. No, mi hermano, yo también digo lo mismo. Agradezco enormemente la invitación exhortada por Platinum Abogados, una firma multidisciplinaria del derecho integrada por un grupo de egresados de derecho con una capacidad de entendimiento jurídica notable. La verdad que valoro mucho estos espacios y espero seguir siendo partícipe de los mismos en calidad de observador o en calidad de debatiente. La verdad que para mí es un honor que me hayan tenido en cuenta. Muchas gracias, muchachos. Y a los que también estuvieron presentes en el debate, le agradezco también su comparecencia al mismo y a los que hicieron las respectivas opiniones.